Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver ese chat. ¿Se escucha bien? A ver por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, señores? ¿Todo bien? Estupendo. Sí, sí, todo correcto. Pues muy bien. Esta bomba, así es. Bueno, hoy traemos a Boscadista un invitado especial, jugador del Cádiz casi 10 años, Jonander Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. ¿Qué tal, Garry? Lo primero, muchas gracias de parte de todo Boscadista por tu predisposición para echar un ratito con nosotros. Y eso, que muy agradecido. ¿Y qué tal? ¿Qué tal va todo? Pues bien, bien, bien. Pues amoldándome a esta etapa nueva y bien, la verdad que muy bien, muy bien. ¿Algo en esta última semana a lo que te estás dedicando especialmente? De momento, un poquito de relax, vamos. Recordemos que no hace ni un mes que se retiró Garrido del fútbol. De momento no te ha dado tiempo a mucho, ¿no? ¿Qué va? Entre la mudanza y todo, al final ha sido mucho Cristo. Los últimos días no me ha dado tiempo a muchas cosas. Y eso, como hemos venido ahora a Galicia un tiempito a vivir, pues eso, entre la mudanza y todo el rollo no me ha dado tiempo a mucho. Y aquí seguimos, todavía queda mucho por hacer. Liado todavía con la mudanza. Que para que la gente lo sepa, ya se lo hemos explicado también a Garrido antes de directo, esta charlita la vamos a dividir en dos. Primero, un poco conocer quizás el lado más personal de Garry, y ahora después entran Manu y Carlos Sacaluga, que le van a hacer unas preguntitas, tanto alguna que habéis podido dejar vosotros como alguna que se le ha podido ocurrir, ¿vale? Así que eso, para que la gente lo sepa también. Bueno, Garry, yo quería empezar prácticamente por tus inicios. ¿Cómo te viene a ti eso de tu infancia, quizás en la que poco a poco te has ido vinculando cada vez más al mundo del fútbol? ¿Y qué tal fueron tus inicios? Pues eso, yo empecé en el cole, yo creo que como todo el mundo, empecé a jugar a fútbol 7 y ya de ahí a la Vines me fui al Guecho. Bueno, empecé a jugar a fútbol porque empezaron todos los amigos y empezamos ahí, eso, con la cuadrilla. Y luego fui al Guecho en Alevines y ahí estuve hasta senior. Estuve en preferente un par de añitos porque el primer año en enero sí me rompí el menisco y luego se me infectó, tuve bastantes problemas y entonces luego repetí en División de Honor otro año y ya a partir de ahí ya me fui al Baracaldo, que allí eso, pues mientras entrenaba por las tardes, pues en las mañanas me iba a la oficina a currar y hasta que me llamó el Cádiz en 2014, en febrero, y ahí empezó pues un poquito ya a ser más profesional el tema, más dedicado al fútbol y un cambio, un cambio de vida, vamos. Sí. ¿Y los estudios se te daban bien compaginarlo con el tema del fútbol o un poco chungo? No he sido muy buen estudiante tampoco, entonces me metí al grado superior y bueno, compaginaba el primer año segundo del Baracaldo, lo compaginé con los estudios. Y bien, bueno, al final un grado superior pues es mucho más ameno, ya vas porque quieres, entonces, bien, mucho mejor. Y ya a partir de ahí me salí un curro y bien, y así era. Yo en mi vida me hubiese pensado que iba a eso, que iba a jugar al fútbol en modo profesional. Porque el grado superior, ¿qué lo iniciaste con 16 o con 18 años? Yo repetí, entonces fui más tarde, lo acabé, pues, si te digo la verdad no me sé, pero lo acabé con 20 años, por ahí. Eh, y eso, Y, el, 2021. y tu debut en el Baracaldo fue, si no me equivoco, ya cuando pasaste a categoría profesional, fue en segunda B, ¿no? ¿Y cómo fueron esos años iniciándote en segunda B? Pues, a ver, fue un salto grande, porque al final paso de División de Honor a un Segunda B, encima que era puntero, además,
que el campo de la Sesarre, pues al final caben 8.000 personas, y que es verdad que pilló una época que tampoco iba mucha gente, entonces pues era el primer cambio a algo un pelín más profesional y bien difícil, porque al final de eso no estás acostumbrado y tienes que ir poco a poco. Sí que me costó un poquito adaptarme porque había gente que venía ya de vuelta, que era un equipo con mucha gente pues que ya había jugado, había tocado buenas ligas y tal, entonces me costó un pelín. Y nada, pues ese año fue malillo porque descendimos a tercera, así que el recuerdo que tengo pues tampoco es muy bueno para echar cohetes. Pero ya una vez quizá que uno entra en segunda vez, no hombre, hay muchos jugadores que llegan a segunda vez y que después no logran pisar la primera y la segunda, pero queda un poco en tu mente como la idea de que, oye, igual sí puedo llegar un poquito más alto, ¿no? ¿Qué va? Es que nunca he mirado al futuro. En el tema del fútbol nunca he mirado al futuro, a ver dónde podía llegar. Yo iba jugando cada temporada, bajamos a tercera ese año, volvimos a ascender de la misma al año siguiente. Y yo mi pensamiento era pues estar ahí en el Baraca siempre y alternar con el curro, y cuando me aburriese pues a trabajar. Y ese era un poco mi punto de vista, hasta que eso en un momento pues me llaman para venir para Cádiz, que ahí cambia todo. Sobre eso quería hablarte. ¿Cómo fue esa llamada del Cádiz? ¿Quién te llama en aquel entonces, la temporada 2013-14, si no me equivoco? A mí me llama el representante, y me dicen que eso, que necesitan un medio centro que sea poderoso por arriba, bueno, pues un poquito defensivo, tal. Y que me quiere el Cádiz. Claro, para mí el Cádiz, mi hermano había viajado con brigadas a ver partidos a Cádiz, o sea, yo llevaba camisetas de brigadas porque me las dejaba mi hermano, y era un poco raro todo. Hasta que, bueno, llegó el día, encima fue muy rápido todo. Al de 2 días cogimos el coche, nos bajamos y ahí empezó un poquito todo. Y el cambio quizá del norte al sur, ¿qué tal te sentó en esos inicios? Ya sabemos que te has adaptado muy bien, lo has comentado muchas veces, pero al principio, ¿qué tal fue? A ver, los primeros días pues también fue duro, nunca había salido de casa. Yo siempre había vivido con mi Aitayama allí en mi pueblo, y la verdad es que pues era difícil porque encima los primeros partidos tampoco se dieron del todo bien. Ya estuve en el banquillo pues con Raúl Acne unos 5 o 6 partidos o así, ya estuve en el banquillo, entonces ya pues pensando, ¿para qué vengo para aquí? Si no voy a jugar, lejos de casa. Y luego empezó a cambiar todo pues cuando viene Calderón y confía en mí, y entonces pues ahí pues empieza a cambiar la dinámica y ya empiezas a estar más a gusto y a conocer también el puerto Santa María un poquito, ya vas conociendo el tema, cómo funciona, y bueno, vas acomodando un poco más. Hombre, con Calderón esa temporada, si no me equivoco, la 14 o la 14-15, hablo de memoria, ¿eh? Esa temporada el equipo quedó primero y, hombre, en esa temporada yo creo que el fútbol fue un poco injusto con el Cádiz, tanto esa como una después con Claudio Barragán, en la que el equipo no subió y hizo temporadas muy buenas cuando jugaba Jonah, Irán Cabrera, Quique Márquez, ¿no? Sí, sí, la de Calderón, si no me equivoco, fue 13-14, que yo llegué en el febrero del 14, y eso fue el Hospitalet que nos eliminó. Esa fue la Encima, remontada en 2 minutos, ¿no? eso es, en 5 minutos se nos escapó todo, y buah, a mí era el primer varapalo, encima que sabiendo que había tanta gente detrás, que no es solo pues, los jugadores, pues al final te duele y lógicamente lo pasas muy mal, pero cuando llevas mucha gente por detrás, pues duele más. Y pues ese fue el primer palo duro de unos cuantos en el Cádiz, ese fue el primero. Sí, sí, porque ahora estamos en una época gloriosa, podríamos decir, pero esa época
la época de segunda vez de 6 años seguidos, bueno, tú pillaste a lo mejor solo la mitad, pero que parecía como que el Cádiz no iba a subir en la vida, porque es que esa división es muy jodida y es muy complicado salir de ahí. Sí, y encima el Cádiz, joder, pues al final fichaba jugadores con mucha experiencia, jugadores que habían jugado en segunda, o sea que intentarlo intentaba, pero no sé qué se necesitaba más para haber ganado al Bilbao Athletic, para haber ganado al Oviedo, para haber ganado al Hospitalet. Pero eso, pues no sé, al final, pues eso, se consiguió, se pasó mal y a partir del ascenso a segunda yo creo que se están viviendo de los mejores años del Cádiz actuales, pues seguro. Sin duda que sí. Y sobre ese ascenso a segunda, Garry, ¿cómo lo viviste tú en lo personal? Porque recordamos que no fuiste partícipe del ascenso en ese momento como jugador del Cádiz porque saliste cedido, ¿no? Sí, yo eso tuve que salir cedido, me fui ahí a Ferrol, que también fue que íbamos primeros toda la temporada y en el último partido pues quedamos segundos y para más Inri pues nos toca el Cádiz, que en el playoff que ni podíamos jugar ni Quique ni yo y pues poco que decir ahí. Y luego ya cuando vimos que ascendió el Cádiz, a mí me tocó en un camino en coche largo, pues alucinando, vibrando y escribiendo a todos los compañeros con los que mejor me llevaba y nada, pues fue un momento que recuerdo todavía dónde estaba y cuándo era. Y en el momento en el que el Cádiz ascendió, hombre, tú eras un jugador que realmente no estaba en ese momento, pero volvías de cesión y quizá había un poco de dudas, porque Álvaro Cervera en ese momento, entrenador del Cádiz, no te había tenido en ese momento. Y quizás sonaba la posibilidad de que igual no formarías parte de la plantilla, pero la situación cambió por completo y te hiciste un hueco en la que, bueno, yo creo que uno recuerda esos años del Cádiz en segunda y se le viene a la mente, entre otras muchas cosas, esa pareja José Mari Garrido, ¿no? Sí, a ver, yo llego allí con una incertidumbre grande porque lógicamente vengo de segunda B y no he ascendido con el equipo, pues lo más lógico es que no cuente contigo. Y yo a mi novia le decía eso, que igual que sabía que o me iba al extranjero a jugar o dejaba el fútbol ya, porque ya estaba harto de al final, tanto tiempo fuera de casa, para que también estaba perdiendo mi tiempo para trabajar, que al final luego estás 3 años ahí en segunda B y quieres volver a trabajar y hostia, pues igual es más jodido. Y entonces, pues empecé a entrenar, sí que Robert de vez en cuando, el segundo de Cervera, pues me iba diciendo, venga, siga así, que está bien, pues como que parecía que sí, que les gustaba y nada, pues al final me dijeron pues que sí, que contamos contigo y ahí me quedé. Y dio paso a una etapa bastante larga y exitosa del Cádiz de la mano de Jonander Garrido, en la que realmente pocos jugadores pueden decir que han estado jugando en el Cádiz, tanto en segunda B como en segunda como en primera. Sí, sí, yo los años de segunda los recuerdo, joder, lo pasamos muy bien, porque ganábamos mucho y, y encima equipos en campos que eran alucinantes. Entonces ahí lo pasamos bien con gente también muy noble, muy normal, que venía de abajo también. Y la verdad es que fueron unos años buenos, que disfrutamos mucho con Flaco, bueno, con un montón de gente, Serva, todos estos. Y sí, sí, la verdad es que son los mejores recuerdos que tengo del fútbol, son esos años de segunda. Yo también, hombre, yo también, desde fuera yo creo que la afición también lo recuerda con mucho cariño, o sea, sobre todo quizá esa primera temporada en segunda, que se hicieron los playoffs, en la que realmente no se esperaba que el Cádiz fuera a clasificar a playoffs siendo un recién ascendido, pero se formó un equipo muy sólido, con las ideas claras y que por méritos propios acabó ahí y no se dio con el ascenso, pero estuvo a un partido de colarse en la final.
Sí, además no es que no mereciésemos pasar la eliminatoria con el Tenerife, que aquí en casa, bueno, allí en Cádiz, yo creo que merecimos algo más y nos podíamos haber plantado con un muy buen resultado allí en Tenerife. Pero bueno, al final las cosas son así y así pasó, pero que podíamos haber ascendido ese año también perfectamente, con gente que venía de abajo y con ganas de jugar a fútbol. No, no, claro. Además, si no recuerdo mal, ese año fue cuando justo cambiaron la normativa en los playoffs de segunda de que eliminaron la tanda de penaltis y pasaba el mejor clasificado. Y realmente la eliminatoria quedó empate, pero pasó el Tenerife en ese caso por ser mejor clasificado. Quién sabe si, aunque es verdad que en Cádiz no se nos da muy bien las tandas de penalti, pero quién sabe si hubiera sido ese año. Quién sabe, pero bueno, sí, la verdad que el recuerdo que hay no es bueno, pero bueno, paso está para cambiarlo también. Y te quería preguntar también, Gary, un poco hablar sobre, ya dejando un momento aparte del fútbol, sobre tu papel un poco alejado, digamos, de los focos en un mundo en el que quizá el futbolista ahora vive solamente por el fútbol y está solamente centrado en eso. A ti se te ve una persona quizá un poco más distinta al resto respecto a eso y no sé dónde te viene o si tú eres consciente o simplemente haces lo que te gusta, vaya. Eh, pues, hombre, viendo lo que se ha visto en el fútbol, sí que te das cuenta que viven en una burbuja al final. Los jugadores, no todos, por supuesto, pero que sí que viven en una burbuja en la que tanto la sociedad como el propio futbolista tienen la culpa. Al final, la sociedad también engrandece a personas que están jugando a fútbol, que no están inventando vacunas ni están, yo qué sé, pues no sé, construyendo colegios o yo qué sé. Y, y al final, pues el jugador no tiene mucha culpa tampoco bueno, sí tiene la culpa, pero no tiene esa perspectiva que quizá algunos hemos tenido al venir desde abajo, desde el pueblo, desde no pisar una cantera, quizá también pues los valores de mis padres y de mis amigos pues también pues cuentan, lógicamente. Pero eso, más que nada, pues el haber venido desde abajo y tener unos valores y unos ideales bien marcados, pues yo creo que es lo que me ha hecho no salirme del camino. Y también, además de tenerlo, yo creo que es importante demostrarlo porque se te ha visto en no pocas ocasiones reivindicar luchas sociales, apoyar a los colectivos quizá algo más vulnerables y creo que eso también te ha podido, en una ciudad como Cádiz, te ha podido dar quizá ese reconocimiento de la gente que sin tú buscarlo lo has logrado al completo. Sí, sí, pero bueno, me sale así a poco ha seguido, porque al final también el ser un personaje así público de allí, de Cádiz, también pues evitas ir a esos sitios porque al final sabes que va a salir y que pues que parece que lo haces pues para vender humo y para entonces también muchas veces ni voy pues por eso. Pero bueno, aquel día pues pensé que era lo correcto, que era lo justo y aunque también fui bastante tapado, también alguno me cazó. Y te quería hablar también sobre qué tal fue tu acogida en Cádiz. Ya has dicho que las primeras semanas y tal te costó adaptarte, pero la gente, ¿cómo has visto tú la evolución de la afición y cómo te han tratado a ti? Porque, hombre, no es lo mismo llegar a un Cádiz en segunda vez con la gente un poco quemada ya de tantos años a cómo te has marchado siendo una leyenda del club y dejándolo todo durante tantas temporadas, pero ¿cómo ha sido quizá tu evolución tal y como llegaste y cómo te fuiste? ¿Tú notaste el cariño desde el primer día de la gente? No, por supuesto que no. Al final, el cariño, lógicamente, te lo tienes que ganar. Sí, y te lo tienes que ganar en el fútbol, jugando, dándolo todo y jugando bien. Entonces, pues al principio sí que es verdad que pues me costó un poquito. También, pues yo era más chaval y pues cometías más errores, pues como puede cometer pues
otra gente, al final todo el mundo se equivoca, y entonces pues la gente no desde un principio creo que me tenía cariño. También les dimos bastantes palos con el tema de los ascensos, pues estaban también bastante crispados de tantos años en segunda B y es entendible. Sí que es verdad que ya a partir de los años de segunda, pues sí que noté ya un poquito más de cariño de la gente, de respeto, porque al final eso, pues se veía que queríamos mejorar al Cádiz, subirlo a primera y estábamos dándolo todo. Y otra cosa tampoco puedes achacar al jugador, así que por eso yo creo que me gana el cariño de la gente. En esa época de segunda, yo creo que muchos recordamos también compañeros que has mencionado antes, pero quizá la persona que más se nos viene a la cabeza sea el artífice de ese equipo, que fue Álvaro Cervera, que ya has reconocido muchas veces que para ti ha sido posiblemente la persona de las más importantes de tu carrera, ¿no? Sí, el más importante, sin duda. Al final es el que dice eso en un momento en el que no, de incertidumbre mía, de fútbol, pues dice, pues tú vienes a jugar aquí con nosotros y lo vas a hacer bien. Y aparte luego ya el trato personal que hemos tenido durante tantos años, pues ha sido genial. Y pues esa parte de fútbol hemos hablado de muchas otras cosas y la verdad es que es un amigo y es que vamos, le debo todo en el tema de fútbol e incluso en, en mi vida personal también, porque al final todos sabemos que el jugar en primera y tal, al final está también bien remunerado y hoy en día conseguir un buen sueldo es difícil. Así que, pues por esa parte también le tengo que estar muy, muy agradecido. Y sobre esa época, Garry, de que comentas que tan buena fue para ti y también para todos los cadistas, que es cierto que ese vestuario de puertas para adentro era tan familia como se comenta, porque desde fuera nosotros siempre hemos escuchado esa típica denominación de la banda, de mucho cariño dentro del vestuario, pero ¿era tan así de que tan bien os llevabais todo y tanto se notaba eso después a la hora de jugar? Pues yo creo que sí. A ver, tampoco te tienes que llevar bien con todos. O sea, esto al final cada uno es de una madre y no te tienes por qué llevar bien con todos. Pero sí que había una conexión en el campo, en el vestuario, de mucho respeto, o sea, cosas que, bueno, que al final quizá en otros equipos pues se pierde. Al final pues porque hay mucho ego, mucho dinero en juego y pues esas cosas a veces se pierden. Pero cuando aquello era todo muy sano y la verdad es que sí, que el ambiente al final luego se veía en el campo. Y la espinita quizá de tu trayectoria en el Cádiz han sido esas lesiones que te han lastrado y te han acompañado y posiblemente te hayan hecho retirarte algo antes de lo que tú a lo mejor podías imaginar hace unos años. Pero, ¿cómo se vive eso dentro de un futbolista, el querer aportar, el sentirte importante y no poder hacerlo porque por problemas físicos no estás disponible para el entrenador? Yo rompí una barrera, yo creo que de la lesión del ascenso a primera, que estuve desde el partido de Gijón, que fue en febrero, marzo, por ahí, estuve sin jugar más y nos estamos jugando el ascenso. Yo ahí lo pasé el peor momento de mi carrera, pero con diferencia. O sea, no porque tampoco eran capaces de decirme qué tenía. Claro, yo quería jugar. El club también te mete presión de, oye, ¿qué pasa, chaval? Que hay que jugar. Entonces, yo lo pasé horrible, horrible. Y me quité un peso encima cuando el equipo ascendió. Que al final, joder, yo estuve en el hospital, pero bueno, me da igual, que se subió, se cumplió el objetivo y al final eso que yo lo pasé horrible, esa temporadilla de 4 meses, lo pasé horrible. Al final encima pilló el COVID también, fue todo un poco. Y esa incertidumbre que comentas quizás incluso hasta peor que saber lo que tienes. Mira, son 9 meses, pues bueno, es lo que hay, pero el no saberlo te mata más todavía quizás, ¿no?
Eso es. Al final, si te rompes, hombre, que espero que a nadie le ocurra, pero que se te rompe la rodilla, la triada, pues sabes que son tus 8 meses, 7 meses y tienes un objetivo, que llegar a los 7 meses, 8, llegar bien y para poder jugar. Pero esto es que no sabía qué hacer. Iba a un sitio, a otro, los fisios hacían todo lo posible por mejorar, el médico, pero no hacíamos, no sabíamos qué hacer. Entonces al final me metí en quirófano y ahí ya me abrieron y me hicieron ahí unas perforaciones que dieron en la tecla. Lo han comentado en el chat, se me ha ido para arriba. ¿Te ha solido pasar a ti como Fali alguna vez que has jugado sin tener que hacerlo? Porque Fali, en esta última temporada sobre todo, ha forzado mucho. Dentro de los cadistas existe siempre como la bromita de que a Fali le dan una semana y al mes o sea, le dan un mes y a la semana está jugando y que después posiblemente eso sea perjudicial. Pero a ti, Garry, ¿te ha pasado eso de querer jugar y no tener que hacerlo? Joder, millones de veces, pero igual que yo creo que al completo el equipo. Al completo el equipo de tener pues un esguince gordo, un esguince en la rodilla gordo y tener que jugar porque al final es que te estás jugando mucho. Y cuando sientes que eres importante, tienes que también dar el callo en las buenas y en las malas. Entonces, es como una obligación que nos metemos los futbolistas, el querer jugar siempre. Y sí que hemos jugado veces que no deberíamos de haber jugado. Y consecuencia de esas lesiones que comentas que arrastra, que la experiencia en el Mirandés, en Miranda, es cierto que fue solo media temporada, pero te pudiste disputar partidos, que era algo que desgraciadamente no venías haciendo. ¿Qué tal fue esa aventura? Bien, diferente, muy diferente. Al final eso parecía un filial porque la mayoría de los chavales tenían menos de 24 años. Y pues te toca pues un rol diferente, el de no jugar también, que todavía no me había pasado tampoco. Bueno, me ha pasado el primer año de primera, pero bueno, también bueno, es normal. Y bueno, bien, estuvo bien, cerquita de casa también. Como pues mi Aita también ha estado un poquito fastidiadillo, pues me vino bien para estar cerquita de la familia y de los amiguetes. Así que bueno, una experiencia buena. Bueno, Y ¿qué tal esta etapa que has comenzado ahora? ¿Estás echando mucho de menos Cádiz o se está bien por allí también? hombre, por aquí también se está bien, pero es que en Cádiz estaba muy bien. Así que te lo diré dentro de 3 meses o así, cuando ya me haya afincado aquí y te diré cómo va. Pero, a ver, que Cádiz es Cádiz. O sea, a cualquiera que le cuentes que has estado casi 10 años viviendo en Cádiz, eh, vamos, te da un abrazo. ¿Qué tal el tiempo por allí? ¿Mucho calor ahora o...? Sí, la verdad que sí, demasiado calor. Sí, buenos días y de momento, bien. Y esa aventura que comentabas, si no me equivoco, tanto en rueda de prensa de despedida del club como con Rubén López Lacope, del tema de los bomberos, de esas oposiciones, ¿lo tienes en mente ya o lo has dejado ahí un poquito en stand-by para un futuro? Lo tengo para DT, porque al final yo quiero trabajar en Vizcaya, que es donde vamos a vivir en un futuro. Entonces, ahora como estamos por aquí de paso, tampoco me puedo meter en una academia, porque al final las oposiciones son diferentes, las pruebas, o sea que es otra cosa. Sí que es verdad que tengo que ya ponerme en serio y porque hay cosas que no cambian y empezar a chapar un poquillo, así que bueno, lo tengo pendiente. Y como has vivido, Gary, estos últimos meses en los que no has jugado nada, pero seguías formando parte del Cádiz y se ha logrado de nuevo otra permanencia más en Primera División y ya van unas cuantas, ¿eh?
Pues sí, un éxito. Al final es muy difícil mantener hoy en día al equipo. Cuatro temporadas son, 4 temporadas ya, ¿no? Sí. Eh, es muy difícil y el trabajo que está haciendo Sergio, pues, y su cuerpo técnico es brutal. Está exprimiendo muy bien a los jugadores y yo creo que es todo un éxito. Y este año, además, yo creo que con mucha más soltura, o sea, holgura que el año pasado, aunque porque hay muchos puntos que se han volado, extrañamente, se han volado. Sobre todo en casa, algunos penaltis así que mira que yo soy bastante, joder, apoyo un pelín a los árbitros porque entiendo el curro difícil que tienen, pero sí que lo de este año ha sido un poco raro. Extrañamente, por lo menos. Y ya, además de los penaltis, el fuera de juego ese del Elche. Bueno, a uno se le van viniendo alguna situación que dices tú, hombre, esto muy, como tú dices, un poco extraño, sí que es. Sí, sí, se tenía que haber salvado el Cádiz, vamos, con 5 jornadas de antelación. Y también quizás perjudicado también por muchas lesiones de jugadores clave en momentos importantes como Escalante o Campo. Qué tal tu relación con con los jugadores con los que han venido quizás para estos últimos meses, estos últimos años con los que no habías coincidido antes? Qué tal ha sido? Bien, muy correcta. Al final yo coincidía en el gimnasio con ellos, muy bien, con algunos, con Fede, con Alcaraz, hay con muchos que he tenido muy buena relación. No habiendo jugado con ellos, pero muy buena relación, al final son muy buena gente. Y hay con otros que al final correcto, tampoco nos cruzamos mucho, pero bien, bien. Sí, una relación profesional. Pues Eso es. si os parece, voy a dejar paso ya damos por terminada esta parte, esta charlita así más informal con Garrido. Damos paso, Carlos, si te parece, a Manu y a... Vamos, vamos a poner ahora lo anuncio, ¿no, Carlos? Vamos a poner ahora un vídeo que, bueno, se hizo desde Boscadista con mucho cariño para Garrido cuando se anunció la retirada y con eso damos por finalizada esta primera parte y ahora os dejamos, perdonad al chat también si no he leído muchas de vuestras preguntas, pero no me quiero meter en el terreno de mis compañeros, que algunas de ellas están incluidas, ¿vale? Así que ponemos el vídeo y nada, muchas gracias Garrido por este ratito y ahora damos paso a mis compañeros, ¿vale? Gracias a ti. Buenas, 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 buenas. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucha bien? Bueno, que espero que os haya gustado la primera parte con Manu López. Lo primero, muchas gracias, John, por estar con nosotros, como te hemos dicho antes. Yo veo con la equipación, que se lo he dicho yo antes, con el 5. Y yo siendo de Ciudad Real, que está a 400 kilómetros de Cádiz, uno de los jugadores por los que me vino la pasión y sobre todo a mi hermano pequeño fue Jonander Garrido y siempre te estaremos agradecidos, sobre todo la afición y la gente que ahora nos dedicamos al sector del periodismo deportivo, pues me ha hecho mucha ilusión poder estar en esta charla y seguro que
a Carlos Acaluga que... Bien. Nada, si os parece, algunas de las preguntas que habéis puesto por el chat, que las tenemos, que ahora las preguntaremos, va a empezar Carlitos Acaluga, ¿vale? Y luego, como siempre, el test rápido al final, un test rápido de 10, 11 preguntitas rápidas que se contestan con una palabra, ¿vale, John? Venga. Bueno, Gary, lo primero, un placer saludarte y poderte tener aquí en Bocadista con nosotros. Para mí es un placer, la verdad, entrevistar a gente que han sido ídolos de mi equipo. Y bueno, nosotros vamos a hacerte una serie de preguntas un poquito más dinámicas y a ver si te mojas, ¿no? Dale. Antes has hablado un poco del ambiente en el vestuario, que decías que era una familia y tal. En estos años en los que has compartido vestuario con tantos jugadores y has vivido tantos diferentes plantillas, ¿podrías mojarte y decirnos cuál es o con cuál te quedas como mejor vestuario en el que más has disfrutado en estos casi 10 años en el equipo? El primer año de segunda, yo creo. En la Con 16-17, ¿no? eso es. Están eso, el Flaco, Aguer, Imaz, Serva, Cifu, un montón de Salvi, Álvaro. Además, se vio en su momento, se veía reflejado en el campo, que era un equipo que disfrutaba jugando, disfrutaba con la idea y además se veía que te reía mal, que el rollo era real en ese vestuario. Sí. Al final eso se ve. Claro. Ahora va a pasar a hacer toda una pregunta a mi compañero Man. John, decían por el chat también una pregunta. Decían que deberían retirar el número 5 como el dorsal de la NBA. Y puesto que en el fútbol no se hace con tanta habitualmente, ¿qué jugador de la actual plantilla crees que podía heredar tu dorsal? No sé, cualquiera, si total, solo es un número, no, tampoco hay que darle mucha importancia. Ahora lo lleva Momo, así que eso, solo espero, le deseo lo mejor a Momo, no porque lleve el 5 ni por nada, porque es un buen chaval y es del Cádiz, pero tampoco le doy mucha importancia al número, ¿eh? Sí, bueno, pero al final el 5, bueno, el 5 se ha quedado ya como el número de Garrido y quizá un centrocampista joven o un jugador que está en la actual plantilla, un centrocampista, que podrá llevar el 5. Hombre, pues no sé, por características y por afinidad, Fede, pero creo que Fede prefiere el suyo. Carlos. Me consta que prefiere el suyo. Bueno, Garry, yo antes hemos hablado un poquito sobre el calvario en el que supone estar compitiendo en segunda vez, la crispación que hay entre el aficionado con el equipo cuando se producen algunos fracasos y sin embargo nos vamos al otro extremo, ¿no? La alegría cuando consigue un logro importante que saca al equipo de una categoría y demás. Y entonces aquí me gustaría preguntarte de forma más concreta si te podrías quedar con la mayor decepción que has tenido como futbolista del Cádiz y la mayor alegría. La mayor decepción, pues el playoff, quizás. El playoff del Oviedo y bueno, fue doble golpe porque luego nos eliminó el Bilbao Athletic y pues ese yo creo que fue el mayor golpe. Y luego la mayor alegría, pues no lo sé, es que no lo sé, pues igual, no sé, clasificarse para el playoff aquel año que fue muy bonito, bueno, también el ascenso, es que también la permanencia del año de primera también fue muy chula, aunque no estuviese, que me tuve del segundo año, perdón, allí en Vitoria. No me podría quedar con ninguna. Tengo muchas. Si me permite, Manu, voy a hacerte otra, ahora que has dicho ese momento tan bonito. Como antes te ha comentado Carlos, yo también aprovecho y te lo comento ahora.
muchos de nosotros estuvimos en Vitoria, yo personalmente estaba en la grada, y yo tengo la imagen de cuando te vimos aparecer, creo que estaba Martín Calderón contigo, que estaba ahí los dos juntos. Yo recuerdo la imagen de cuando te vimos en la grada, además llevaba ya tiempo fuera del equipo, fue como tiene que ser hoy, ¿no? Fue como un extra y aquello fue apoteósico. Y me gustaría preguntarte aquí un poco sobre eso. ¿Cómo viviste desde la grada ver a tus compañeros salvarse por segundo año consecutivo de forma tan épica entre la gente con la radio, dependiendo del Granada, del Mallorca y tú rodeado del cadismo, ¿no? Ahí. Pues alucinante, un sufrimiento también enorme, porque eso, cuando pitó el penalti, todo, es que pasaron muchas cosas, fue larguísimo el partido. Y bueno, sí, encima fui con Calderón y también vinieron un par de chavales ahí del Mirandés que se quedaron flipados, que estaban animando como si fuesen también del Cádiz. Se contagiaron y la verdad es que lo recuerdo, pero un día, vamos, maravilloso. O sea, de unión, de éxtasis, de todo. Bueno, fue increíble. Sí, además, yo salí, por ejemplo, con la impresión, y muchos lo comentamos, ¿no crees que fue un poco la fiesta de que nos privó la pandemia del ascenso a Primera División? Salimos un poco con esta sensación, ¿no? Como que era la que nos merecíamos aquella fiesta. Pues sí, puede ser, pero tan sufrida, no sé yo, si la gente está de acuerdo. Eso es cierto. Ahora va a hacer otra pregunta más, vale. Garry, al hilo de lo que decís, como estáis comentando de Vitoria, hemos visto como en el Mirandilla últimamente se han puesto las banderas pues, del País Vasco, del Alavés. ¿Crees que ha crecido el hermanamiento entre las aficiones vascas y la afición cadista desde que estás tú en el club? No, yo cuando llegué ya estaba Samuel ahí en el fondo con la Icurriña, que vamos pasando todos los vascos que vamos jugando allí, vamos pasando a firmarla. Entonces esa Icurriña está ahí de antes de que yo fuese. Y yo creo que la relación con los equipos vascos siempre, no sé desde cuándo, pero siempre ha sido maravillosa. No sé si es por egoísmo puro de los vascos para poder viajar a Cádiz, pero que la relación es buenísima, tanto con la Real, con el Alavés, con el Atleti, con todo. O sea, que no sé de dónde vendrá, pero yo desde siempre, no es de ahora. Aprovechando un poquito esta pregunta de Manu sobre la unión el cadismo con algunos equipos vascos, como has citado el Alavés, el Athletic Club y demás, precisamente te voy a hablar de este último que acabo de nombrar. En alguna entrevista hace un par de años, yo te escuché decir que tenías cierta simpatía por el Athletic Club, imagino que es el también de allí del País Vasco. ¿Qué siente Garrido cuando debuta en Primera División en San Mamés? Con el equipo que se le ha dado todo, que es el Cádiz, y encima con una victoria apoteósica también. Sí, pues brutal. Siempre me quedará la espinita de que no había gente, que no podía estar eso, mi familia ni mis amigos, pero ahí está, ahí queda eso y muy nervioso, estaba muy nervioso al principio. Al final también íbamos ganando, estábamos con 9 y había que ganar, que al final para nosotros los puntos en primera son vitales. Y, y eso lo viví con mucha intensidad y con muchas ganas de ganar a Atleti, aunque fuese mi equipo, con muchísimas ganas de ganar y muy contento de haber ganado allí. Además, si no recuerdo mal, creo que fue la vuelta, ¿no? Tu vuelta a los terrenos de juego. Fue eso, la vuelta de que hacía eso desde marzo que no jugaba. O sea, el Y contexto fue perfecto. sí, perfecto. Se dio, vamos. No sé si Álvaro Cervera lo buscó un poquillo, pero que salió todo redondo. Pues yo ya te digo, yo recuerdo esa imagen tuya en el cambio de decir, guau, cómo hemos echado de menos a Garry con la camiseta amarilla, y quedó anecdótico, la verdad, una anécdota bonita.
Sí, sí, sí. No, en el pueblo también o sea, me hace ilusión porque también en el pueblo se celebró bastante y eso. Así que sí, eso ahí queda, guardado. Garry, al hilo del debut en primera, un momento también yo creo clave tanto en la historia del Cádiz como en tu carrera, imagino que será la salida de Cervera del club. ¿Cómo se vivió en el vestuario? Y te quiero preguntar que, como has dicho antes, has sido seguramente la persona más importante en el mundo del fútbol durante tu carrera. ¿Cómo lo viviste tú personalmente? Pues bueno, al final en el fútbol ya hay cosas que se van viendo. Tampoco acaba nada ahí, acaba solo una etapa profesional de él. Pero que luego en la calle pues hablamos por el WhatsApp, Entonces tampoco es un drama, o sea, me da pena, lógicamente, mucha pena, porque creo que era un entrenador muy válido para seguir entrenando al Cádiz, pero al final cuando los resultados no se dan y no hay... En el campo tampoco se veía que podía cambiar mucho, al final es el fútbol, o sea, es normal y hay que normalizar también un poquito eso. Tampoco fue eso, fue una pena tremenda, pero bueno, que se iba viniendo, se veía que se veía un poquito por dónde iban a ir los tiros al final. Garry, yo quería preguntarte un poquito, aquí que nos hemos ido un poquito a un contexto más personal, otra vez preguntándote sobre tu relación con Cervera y demás. A mí me gustaría preguntarte en estos, sobre todo este último año, antes has hablado que para ti fue un calvario psicológicamente, las lesiones en el momento para ascender a Primera División. ¿Cómo has vivido psicológicamente este tramo en los que las lesiones te han vuelto a lastrar otra vez y has tenido que colgar la foto? Pues esta última al final mejor que la aquella vez, eso seguro, porque al final es un aprendizaje y sabes que esto se acaba. Lo que pasa es que me ha fastidiado porque ahora ya no puedo hacer otros deportes, como no puedo jugar a fútbol con mis amigos, no puedo salir a correr, no puedo, o sea, o sea, ya más pensando en el futuro, en mi vida personal, sí que me molesta más, pero psicológicamente la he llevado mejor que la anterior. Porque concretamente, por ejemplo, en mi caso y el de mucha gente, no sabíamos qué era, qué tipo de lesión era, en qué situación se encontraba Garrido. No sé si os puedes comentar un poco. Sí, es El- sí, una condropatía grado 4 que no hay, pues que el hueso está rozando con el hueso todo el rato y a partir de pretemporada pues fue ya un calvario que no pude, que ya no puedo aguantar, no puedo mantener una línea de entrenamientos de 2 días seguidos, o sea, no, entonces pues lo intenté, no pudo ser, pero oye, pues es lo que hay y ya más para lo personal, fíjate que lo profesional al final, pues bueno, duele, porque al final yo creo que encima físicamente yo me encontraba bien, de caja, de ganas y todo eso, pero bueno, que pues, es lo que tocó y ya está. bueno, son momentos que es lo que tiene que pasar un deportista, pero claro, imagino que como dices es duro, y más sabiendo el contexto en el que se encuentra el equipo actualmente, el cariño que te tiene la afición y demás, y la verdad que ha sido un poco extraña tu situación porque es que no sabíamos, también por lo que has dicho, que tú no usas mucho redes sociales, entonces no sabíamos mucho qué era de Garry y demás, y la verdad que nos alegramos de que estés hoy aquí y estés comentándonos un poquito todo esto para resolverlo. Ah, gracias a vosotros, yo estoy encantado. Garry, mi última pregunta y luego hace otra Carlos y empezamos el test rápido. La gente, has hablado antes con Manu López sobre pues, las luchas sociales y las conquistas que has estado ligado siempre, aparte del mundo del fútbol. En Cádiz, el Fondo de Animación Brigadas Amarillas, pues como se sabe, está siempre cerca de la clase obrera y de la lucha por los trabajadores. Eh, ¿Qué significado tiene? Porque siempre te hemos visto celebrar los goles cerca del fondo, cuando ha dado la casualidad, y siempre has estado cerca
de la gente importante del grupo de brigadas. ¿Qué significado brigadas amarillas para ti? Y en concreto te quiero mencionar a Baguetina, el ex jefe de brigadas amarillas, qué ha significado ese grupo y esa persona en la carrera de garridismo en el Cádiz. Garrido, perdón. La celebración al final me salió del empalme porque al final es de la lucha antifascista. Sé que también los brigadas pues cojeamos del mismo pie y entonces pues ahí quedó la celebración. Pero eso, que he tenido suerte de caer en un equipo en el que sus hinchas pues son, o por lo menos los ultras son de izquierdas, vamos, antifascistas, anticapitalistas, vamos, que tenemos muchas cosas en común y a mí me ha gustado mucho ir de la mano con ellos en el viaje. Y lo último que me has dicho era... Baguetina. Sobre Baguetina. Ah, Baquetina. Sí, joder, yo sí, le conocí, tampoco le conocí un par de años. Pero bueno, no hacía falta conocerle más para saber que era un chaval extraordinario que se volcaba con Brigas y con el Cádiz con todo. Y eso, que a mí vamos, me hundió mucho. De vez en cuando también hablo con su madre y nada, que fue una pérdida gorda, que yo siempre he llevado el brazalete negro que nos dieron, siempre lo he llevado ahí en el neceser. Y que bueno, que se le echa de menos. Alcaracismo, muchas gracias por la suscripción. Carlos. Bueno, yo aprovecho para decir que esto que acaba de contar sobre Baguetina también habla mucho del cariño Capitán menor que 3. y lo que significa Garrido para el aficionado. Simplemente el detalle ese que has comentado del brazalete negro a mí me ha puesto la piel de gallina. Aprovecho ya para hacerte la última pregunta sobre la despedida. ¿Te hubiera gustado despedirte de otra forma de un club el que la gente te quiere tanto, a ti te duele el escudo, siente los colores y te hubiera gustado despedirte de otra manera o de otra forma? A mí me hubiese gustado hacerlo en el campo, jugando, que es al final por lo que tenemos esta unión nosotros. Pero ya haciéndolo ya desde un plano pues ya lesionado y tal, sí, yo creo que era lo correcto, porque yo le dije al presidente, yo quería una despedida sencilla, tal y como vine, una rueda de prensa, para explicar un poquito a la gente lo que ha pasado y eso, que fuese lo más sencilla posible, porque al final es donde más a gusto estoy, donde creo que es lo que tiene que ser. Y bueno, y así fue, algo sencillito y explicando un poquito todo y dándoos las gracias. Que bueno, que luego se me quedaron muchas cosas, como no me preparo nunca nada, pues se me quedaron muchas cosas en el aire, pero eso, sobre todo agradeceros a todos, vamos, cómo habéis tratado y nada. Era simplemente eso, ¿no? Que la gente también comentaba que le hubiera gustado que hubiera sido abierta al público y mostrar un poco más de apoyo hacia tu carrera, hacia tu cadismo. Pero bueno, yo personalmente como cadista te agradezco muchísimo tu entrega en el campo y tu cadismo y que te duela el escudo porque lamentablemente el fútbol moderno ha ido cambiando mucho y ya poco sentimiento se encuentra en los jugadores. John, vamos a pasar a la parte del test rápido, ¿vale? Te explico un poco cómo lo solemos hacer. Es un test en el que una frase o una palabra rápida con preguntas, pues, si quieres empezamos, son preguntas cortas. Vale. Vale, la primera sería, un lugar favorito de Cádiz. Días, el paseo de la playa. Ya son dos, ¿no? Bueno, ya son unas cuantas. Un compañero, Flaco. un sueño por cumplir.
Ninguno. ¿Un fichaje que sea posible para el Cádiz? Agueraqueche. ¿Cómo se define Garrido sobre el campo? Pesado. ¿Mejor estadio en el que ha jugado? El Zaragoza. A Romadera. Romadera. ¿Partido más especial con el Cádiz? Contra el Zaragoza. ¿Un consejo para los chavales de la cantera? Que estudie. ¿Un mensaje para la afición cadista? Que mil gracias a todos por tratarme como habéis tratado. ¿Y voz cadista es? La bomba. Pues nada, ya hemos terminado la charla y muchísimas gracias, John, muchísimas gracias, Carlos, a todo el equipo por haber echado este ratillo, a la gente del chat que siempre estáis ahí apoyando. Espero que os haya gustado mucho y no sé si tenéis algo más que decirle a John. Y pues eso, muchísimas gracias a todos. Y John, no sé si tienes un mensaje para despedir la charla o algo. No. Lo de Zaragoza lo digo porque yo fui a ver a Atleti allí con mi aita y con mi hermano y le cascaron a mi hermano y a mí y al coche nos pegaron unas patadas los ligallos de aquella y ya a partir de ahí le cogí una manía a ese equipo y encima ganábamos siempre al Zaragoza y me encantaba jugar allí. Bueno, pues Y nada, pues eso, que muchísimas gracias por la entrevista y que nada, pues que igual dentro de unos años volvemos a hacer una. sí. Muchísimas gracias, John. Te esperamos cuando tú quieras, Gary. Nada. Bueno, Pues chavales. nada, Carlos, no sé si. Vale, chavales, pues ya nos veremos en otro directito, ya hablaremos del mercado, veremos si podemos hacer más charlitas como estas. Y espero que os haya gustado a todos, a Manu López en la primera parte, a Carlos, muchas gracias como siempre. Sí, Y Manu. nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ese Cádiz. Se cae,